Coge asiento. En la lección anterior te conté que las propiedades para cada estado de la materia son distintas. Pues hoy te voy a explicar por qué suceden esas diferencias. Para esto necesito tener presente un modelo científico muy importante. Demos la bienvenida a la teoría cinético-molecular. Empezamos con un poco de historia. El ser humano se ha preguntado en infinidad de ocasiones de qué está formada la materia que le rodea. A lo largo de los siglos se han dado distintas respuestas. En la antigua Grecia surgió el concepto del átomo. Decían que el átomo era una unidad más pequeña que forma todo el universo. Ya fue un gran paso, aunque hoy sabemos que dentro de cada uno hay mucho más. La idea de que toda la materia está formada por unidades más pequeñas se afianzó en los siglos XVIII y XIX. Científicos como Daniel Bernoulli y John Dalton realizaron multitud de experimentos. Sus aportaciones y las de muchos otros permitieron la creación de la teoría cinético-molecular. Esta teoría afirma que toda la materia está formada por partículas muy pequeñas. Y aquí viene lo curioso, están en constante movimiento. ¿De qué modo se pueden mover las partículas? Depende de las fuerzas de unión entre ellas, y estas fuerzas son distintas dependiendo del estado en que se encuentre la materia. Es por eso que a los estados físicos se les llama también estados de agregación. Y es que estos se diferencian en la forma en que se encuentran unidas, es decir, agregadas las partículas. Así que ahora ten presente la imagen en el microscopio. La materia se compone de partículas pequeñas en movimiento. Vamos a ver sus diferencias en los distintos estados. Empezamos con el estado sólido. Fíjate en la pantalla. En los sólidos, las partículas están fuertemente unidas. Forman una estructura rígida. Tienen un pequeño movimiento de vibración. Estas fuertes fuerzas hacen mantener fija la posición de las partículas. Por eso, un cuerpo sólido no cambia de forma ni de volumen, aunque lo movamos. Ahora déjame recordarte dos cosas. Aumentar el volumen por presión es expandir y reducirlo es comprimir. Estas potentes fuerzas también impiden que las partículas se separen o aproximen, evitando este cambio. Es por eso que los sólidos no se pueden expandir ni comprimir. Ahora fíjate, el movimiento de vibración aumenta cuando el cuerpo aumenta de temperatura y disminuye cuando el cuerpo se enfría. Al aumentar el movimiento de vibración, aumenta la distancia entre las partículas y el volumen. Esto es la dilatación. Cuando disminuye su temperatura, ocurre lo contrario. Aquí el cuerpo se contrae. Bien hecho. Vamos ahora con los líquidos. Mira en la pantalla. En los líquidos, las partículas se disponen en pequeños grupos. Estos pueden moverse unos sobre otros. Su vibración es mayor que en los sólidos. Ya sabes que la forma de los líquidos es variable. Esto sucede porque, como te he contado, los grupos de partículas se deslizan sobre ellos. Así es como se adaptan al recipiente. Pero estas partículas no están libres. Las uniones entre ellas mantienen el volumen total, que se mantiene constante. Un pasito más, las fuerzas entre las partículas impiden que se separen. Es por eso que los líquidos no pueden expandirse. Pero como la estructura no es totalmente rígida, se pueden aproximar un poco si se hace mucha presión, así que se comprimen ligeramente. Como pasa con los sólidos, el movimiento de vibración y volumen aumenta cuando el líquido aumenta su temperatura y se hace menor cuando disminuye. Fíjate, se dilatan y contraen en mayor medida. Y toma aire, terminamos con los gases. Mira este dibujo. En los gases, las fuerzas entre partículas son muy débiles. Se mueven con total libertad por el recipiente. Como las partículas se mueven libremente, si cambia la forma o el volumen del recipiente, también lo hace el gas. Ahora fíjate, como las fuerzas entre las partículas son muy débiles, cambian su volumen mediante presión. Así pueden expandirse y comprimirse. Y también se dilatan y contraen. Imagina que aplicas calor en los mismos recipientes. Las partículas se mueven mucho más rápido si aumenta su temperatura. Ocupan más espacio. Y se mueven más despacio cuando el gas se enfría. Ahora su volumen es menor. Ya has visto que incrementar o disminuir la temperatura cambia las fuerzas de las partículas y con ello el volumen total. Y aquí viene una pista. Cuando cada materia llega a una determinada temperatura, cambia de estado.
Y un último apunte para terminar. Te he contado que la materia está formada por partículas que están muy juntas en los sólidos y bastante más separadas en los gases, pero ¿qué hay en el espacio que separa unas partículas de otras? A este se le llama espacio intermolecular. Y aquí viene lo más curioso, no hay nada, hay vacío. Pero que no te asuste, hay muchísimo más vacío de lo que te imaginas. Y es que dentro de cualquier átomo hay muchísimo espacio, sin nada. Pero no nos adentremos, que lo enseñaré en las próximas lecciones. Y esto ha sido todo por hoy, muy buen trabajo. Recuerda, de acuerdo con la teoría cinético-molecular, la materia está formada por pequeñas partículas en movimiento. Estas están muy juntas en los sólidos, como los soldados de un escuadrón romano. Se agrupan en los líquidos y se deslizan. Aquí ya se parece más a una pista de baile, y se mueven totalmente libres en los gases, como los futbolistas en un partido. Las fuerzas entre partículas disminuyen al aumentar la temperatura. Se puede incluso producir un cambio de estado. Conocer los estados de la materia a través de la teoría cinético-molecular es muy útil para entender las siguientes lecciones. Te espero. Practica ahora con el test de la lección.